En una época remota, un niño pequeño mató a un gigante y salvó a su pueblo. David, dice la Biblia, conquistó después Jerusalén y les dio a los errantes israelitas un hogar. Su hijo, Salomón, el rey sabio, les edificó un templo, trasladó allá el arca de la alianza y llenó sus cofres de riquezas. David y Salomón hicieron de Israel una nación. Pero, ¿fueron figuras históricas o solo leyendas? Y después de 3000 años, ¿puede sobrevivir algún rastro de estos gigantes bíblicos? Desde Israel hasta Egipto, desde Siria hasta Jordania, sigamos la fascinante huella de evidencia en busca de los reyes perdidos de Israel. Enigmas de la Biblia 2. Reyes de Israel. Es una historia conocida por todos. La leyenda suprema del más débil. Hace 3000 años, en el polvoriento valle de Gad, el inexperto ejército de los israelitas se encuentra cara a cara con el poderoso ejército filisteo. Durante cientos de años, la historia de los israelitas es de dolor y peregrinación, esclavitud y huidas al desierto. Pero un cambio es inminente. Los experimentados guerreros filisteos están listos para causar estragos. Goliat, su campeón de 3 metros de estatura, una versión antigua del exterminador, pide un solo combate para decidir la batalla. Nadie se atreve a salir adelante hasta que un niño se arma de su honda, una piedra y su valor, y dispara. Aturde a Goliat, y cuando éste cae al suelo, David triunfantemente lo decapita con la propia espada del gigante. David más adelante conquista Jerusalén y les da a los judíos finalmente un hogar. Sus 200 años de peregrinación y lucha desde el Éxodo llegan a su fin. Su hijo Salomón, nos dice la Biblia, no es menos extraordinario. Famosamente muestra su sabiduría cuando 2 madres se presentan ante él, cada una reclamando el mismo bebé como propio. Salomón ordena que dirijan un cuchillo hacia el niño. Una de las mujeres le ruega que le perdone la vida al bebé, aun cuando se lo entregara a la otra mujer. Salomón juzga que ella es la verdadera madre. Fortalece el reino de su padre, edifica el templo legendario y lo convierte en el centro de la religión judía. Sin David y Salomón, no existiría una tierra judía. Salomón y especialmente David son figuras importantes en la historia israelita. Su papel es crucial en las tradiciones posteriores de Judá e Israel, y mucho después aún en las tradiciones cristianas. David es venerado no solo por el pueblo judío. La línea genealógica de Jesús se remonta hasta el rey David por su madre María, y los musulmanes veneran a David y a Salomón como profetas santos. Las leyendas de David y Salomón se tejen como hilos de oro por los textos de las 3 religiones monoteístas. Entonces, el enigma de si vivieron o no es un tema insignificante para millones de personas hoy día. Los escépticos desechan las historias como solo eso, historias. Para iniciar una investigación de la realidad de David y Salomón, es necesario saber cuándo exactamente vivieron. Por fortuna, en este aspecto hay gran consenso entre los eruditos. Si David y Salomón existieron, fue en el siglo X a.C. Es un dato con el cual están de acuerdo todos los eruditos. En relación con todo lo demás hay discusión, pero si vivieron fue en el siglo X a.C. Los arqueólogos excavan en Jerusalén desde hace más de 100 años en busca de evidencia sólida del siglo X, por pequeña que sea, evidencia de la existencia de David y Salomón. Cuando nos preguntan a los arqueólogos qué encontramos en Jerusalén del siglo X a.C., de la época de David y Salomón, tenemos que decir muy poco.
Pero la falta de evidencia física no es prueba de que David y Salomón fueran simplemente figuras mitológicas. Una de las razones por las cuales los arqueólogos están con las manos vacías es que esta antigua ciudad es el epicentro de una de las disputas territoriales más brutales y de mayor duración del mundo. Cualquier búsqueda del pasado se mezcla con la política del presente. Pero ese no es el único problema. Jerusalén es una de las cunas de la civilización, continuamente ocupada durante miles de años, arrasada y reconstruida muchas veces. ¿Podemos esperar encontrar evidencia de David y Salomón en una ciudad que lleva tantas renovaciones desde su creación? Hay un lugar en esta asombrosa ciudad que permanece relativamente intacto y está bajo tierra. Y aquí está la parte más antigua de la ciudad, conocida como la ciudad de David. Es posible que el arqueólogo Ronnie Reich haya encontrado la fascinante confirmación de una historia bíblica de David. Según el libro de Samuel, David usó un antiguo túnel o sistema de alcantarillado para sitiar la ciudad de Jerusalén, gobernada por sus enemigos, los jebuseos. Dijo David aquel día: todo el que llegue al canal y mate a los jebuseos será jefe y capitán. Si David en realidad ocupó a Jerusalén, como nos dice el Antiguo Testamento, tuvo que superar una enorme fortificación. Y había cortes subterráneos en las rocas, túneles de los cuales podía aprovecharse para llegar a la ciudad en forma clandestina y tomarla por sorpresa. Pero hasta hace poco, el único túnel que los arqueólogos habían encontrado era de un periodo muy posterior. Lo que ven aquí que sale de la roca debajo de donde estoy es el agua de la fuente de Gihón, de la bíblica fuente de Gihón. Hoy día fluye dentro de ese túnel, que es el túnel de Ezequías, del 800 a.C. 800 años antes de Cristo, el rey Ezequías, descendiente del rey David, construyó este túnel para canalizar agua a la ciudad. Durante décadas, los arqueólogos solo sabían de este túnel, pero Ronnie Reich recientemente descubrió un túnel más antiguo, no lejos de aquí. El hallazgo llamó la atención de arqueólogos y eruditos bíblicos por igual. Se puede ver que es roca cortada por el hombre, de la superficie hacia abajo y cubierta con enormes piedras. Este es del año 800 antes de Cristo, mientras que este es del año 1800 antes de Cristo. Restos de cerámica encontrados entre estas inmensas piedras ayudaron a Ronnie a establecer la fecha del túnel alrededor de 1800 a.C. Entonces, existía aquí mucho antes que David. ¿Podría ser este el túnel que David usó para ocupar Jerusalén y hacerla su capital? La historia bíblica nos cuenta cómo David ocupó la ciudad, pero no sabemos con certeza qué ocurrió. La palabra que se usa puede describirse como túnel de agua. También podría ser un arpón o una escalera. Realmente no conocemos la situación. Si conociéramos el significado de la antigua palabra hebrea, y si Ronnie Reich descubrió la serie de túneles acertada, podríamos decir que la historia bíblica hebrea es correcta. Pero hay tantos, quizás involucrados, que no sabemos realmente qué podemos decir y qué no podemos decir. Entonces, nuestra búsqueda de David en su propia ciudad nos revela solamente un túnel que podría informarnos de sus astutas tácticas, pero poco más relacionado con el propio David. Sin embargo, resulta que la mejor evidencia que tenemos de David viene no de su ciudad ni de su pueblo, sino de sus archienemigos. David, dice la Biblia, fue un gobernante militar extraordinario. Después de establecer su reino con su capital en Jerusalén,
David guió a los israelitas de victoria en victoria, en batallas contra sus poderosos vecinos, los moabitas, los edomitas, los amonitas y los arameos. Con las tierras conquistadas estableció el imperio de David, que se extendía a ambos lados del río Jordán hasta el mar Mediterráneo, abriendo el camino para que su hijo Salomón heredara un imperio fuerte, en el cual por primera vez fuera seguro edificar el templo santo y finalmente albergar la más santa de las santas reliquias, el Arca de la Alianza. El testamento más grande a la importancia de David y hasta el momento el indicio más tangible de que David fue un ser humano real, de carne y sangre, viene de un rey enemigo, quien registra una victoria sobre los descendientes de David en un fragmento de piedra llamada Tel Dan Steel. La Tel Dan Steel es una monumental inscripción en piedra con letras talladas. Está escrita en arameo, montada por un rey arameo, quien asegura haber conquistado 70 ciudades, y erigió esta inscripción para conmemorar esta ocasión. Una de las conquistas que se atribuye estremeció la arqueología bíblica hasta su médula. Las 6 letras dicen Bet David. Esta es la Bet y la Yud, la Tab, la Dalit, la Bad, y luego otra vez la Dalit, Bet David. Al traducir estas palabras, Bet David, significan Casa de David. Esta es la primera vez que la Casa de David, o aún el nombre David, se encuentra en una fuente no bíblica. Para todos los eruditos que buscaban evidencia de la existencia de David, estas 6 letras fueron el hallazgo supremo. Quedaba claro que David no fue un simple jefe tribal. Fue el fundador de una nación que perduró mucho después de su propia muerte. El descubrimiento de la Tel Dan Steel en 1993 y 1994 fue probablemente el descubrimiento individual más importante de todos los tiempos relacionado con David, porque es la primera mención de David o la casa de David que tenemos fuera de la Biblia. Muestra que David o una casa de David existió. Entonces, tal vez, como dice la Biblia, David fue un gran rey que dirigió a su pueblo a la victoria en la batalla, haciendo su reino extenso y poderoso. Tan poderoso que sus descendientes atrajeron la atención de un rey enemigo. Más fragmentos de la historia de David pueden construirse con la evidencia dejada por sus otros enemigos. Los filisteos, unos de sus mayores rivales, son una rica fuente de información. De hecho, la primera victoria de David, aún antes de ser rey, fue contra el gigante filisteo Goliat de Gat. Basados en evidencia arqueológica y fuentes históricas, arqueólogos como Aaron Meyer determinaron que este montículo son los restos de la ciudad de Gat. Estamos parados sobre Tel Es Safi, un gran montículo antiguo identificado como Gat de los filisteos. Gat fue una de las ciudades más grandes de los filisteos, y la Biblia la menciona específicamente. Haber encontrado Gat es un enorme aliciente para los arqueólogos que buscan evidencia de historias bíblicas del tiempo de David, el siglo X antes de Cristo. Tenemos evidencia extraordinaria de Gat de los filisteos de los siglos XII, XI, X y IX antes de Cristo. Luego hay un nivel de extensa destrucción en el cual toda la ciudad está devastada. Aunque a David no se le atribuye la destrucción de la ciudad, la Biblia sencillamente deja de mencionar a Gat por este tiempo. Anteriormente, los arqueólogos no tenían explicación alguna de la desaparición de Gat de la pantalla de radar bíblica. Pero ahora saben algo. Gat no se volvió a mencionar porque ya no existía.
Entonces, una ciudad filistea destruida en la época de las conquistas de David, la ciudad natal de Goliat, ¿prueba la existencia de David? No tan rápido, dicen algunos arqueólogos. Como encontramos las ciudades, incluyendo a Gad, tal vez podríamos razonar que David existía también. Podemos asumir un punto de vista contrario. Las personas que escribieron la Biblia conocían el contexto histórico y escribieron la historia con detalles convincentes e incluyeron a David dentro de la historia. No hay manera de saber cuál de las dos conjeturas es correcta. Pero otro de los famosos enemigos del rey David puede ofrecer indicios más tangibles. La Biblia nos dice que el reino de Israel se extendió bajo el control de David y su ejército, y una de sus principales victorias militares fue sobre el poderoso reino de Edom. Y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David, por donde quiera que él fuera. Hasta hace poco no había evidencia de que los edomitas fueran algo diferente a una banda de nómadas, y se creía que los escritores bíblicos sencillamente exageraban su importancia para aumentar la grandeza de la victoria de David sobre ellos. Pero algunos creen que todo eso cambió cuando los arqueólogos jordanos, encabezados por el Dr. Mohamed Nayar, empezaron su investigación de las sociedades antiguas productoras de cobre en los desiertos de Jordania, las antiguas tierras de Edom. Casualmente encontraron evidencia de que los edomitas pudieron ser una potencia para tener en cuenta. Estas cosas negras que están aquí las llamamos escoria. La escoria es el producto de desecho de la producción de cobre. Desde tiempos antiguos hasta ahora, la única manera de refinar cobre es calentando el mineral en hornos. Lo que queda después de extraer el cobre son estas rocas negras sin ningún valor. Pero para los arqueólogos son un indicio importante. Juzgando por la cantidad de este mineral negro que hay en la región, Nayar y su equipo dedujeron que esta clase de producción de cobre debió ser parte de una sociedad con organización centralizada. Una vista de los muros desde el aire confirma lo que el cobre significa. El perfil propio de una edificación grande, o, según dice el Dr. Nayar, una fortaleza grande. De hecho, es una de las fortalezas más grandes de la Edad de Hierro, encontradas en la región de Jordania, Israel y Sinaí. Eso significa que los edomitas probablemente no fueron una sociedad nómada, como se creyó anteriormente. Pudo ser una sociedad muy avanzada y centralizada, que atrajo la atención destructiva de alguien como el rey David. Y el método de datación del carbono 14 muestra que pudieron estar en su apogeo en el momento correcto. Probamos que los edomitas existieron. Estuvieron aquí en los siglos XII, XI y X, y en el siglo IX antes de Cristo. Si esto es arqueológicamente cierto, si se prueba científicamente, tal vez sea cierto que David peleó contra los edomitas en la región. Pero si David dejó su huella en Edom, todavía no la hemos encontrado. Si el Dr. Nayar y su equipo siguen excavando aquí, tal vez algo entre estos escombros estremezca el mundo de la arqueología bíblica y proporcione evidencia del verdadero poder de David. Del rey David adulto, conquistador de Jerusalén, nuestra búsqueda de indicios nos lleva al David joven y su hazaña individual más famosa. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía una altura de 6 codos y un palmo. 6 codos y un palmo son unos 3 metros de estatura. Una visión aterradora, sin duda, para el joven David. Todos sabemos lo que ocurrió después.
David respondió al reto de Goliat y mató al gigante solamente con su honda. Durante siglos, la historia del niño frágil que se enfrentó a un gigante nos ha cautivado. Para los creyentes es una historia verdadera de valor, determinación y fe en Dios. Para los escépticos es solamente una fábula. E indudablemente, de todas las hazañas de David, esta tiene sabor a mito. Entonces, nadie esperaba encontrar evidencia de Goliat. Pero luego apareció un diminuto fragmento de arcilla cocida, de 5 centímetros, que asombró a todos, arqueólogos y eruditos bíblicos por igual. Tengo aquí el fragmento de alfarería de la Edad de Hierro, del siglo XI a.C., que se encontró en Tel Safi en 2005. Escrita en la lengua de los primeros filisteos, la palabra grabada al agua se pronunciaría Oulates. Cuando ese nombre se trasladó y lo oyeron los semitas, cambiaron la pronunciación. En vez de Oul, pronunciaron Gol. Para el oído hebreo, Oulates sonaba como Golates, que luego se transformó en Goliat. ¿Significa eso que este fragmento de alfarería pertenecía a Goliat? ¿Al Goliat de la Biblia? Lo más probable es que no perteneciera a Goliat, porque el fragmento es de un periodo ligeramente posterior al tiempo en el cual se supone que vivió. Pero sí les dice a los arqueólogos que había filisteos en Gat en el tiempo de David y después, y que por lo menos uno de ellos se llamaba Goliat. Tenemos aquí un buen ejemplo con el cual podemos mostrar que en el Gat filisteo del siglo X, las personas que vivían ahí, los filisteos, usaban nombres similares a Goliat. Creo que de eso podemos extrapolar que el texto bíblico que describe a David y Goliat parece tener un núcleo histórico muy fuerte de la temprana realidad cultural filistea. Eso significa que esta historia se basa en eventos reales, personas reales, un fondo histórico real. Para algunos eruditos hay muchas equivocaciones en el Goliat de la Biblia. No podemos leer esta historia como un testimonio histórico simplístico de David en el siglo X a.C. Consideremos la armadura de Goliat descrita en detalle en esta historia. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y el hierro de su lanza pesaba 600 siclos de hierro. Según la descripción, la ropa que usaba Goliat es anacrónica, no existía en ese tiempo. Los vecinos egipcios se encontraron con los filisteos también, y sus registros muestran a los filisteos con ropa actualmente considerada más precisa para la época. Nos reunimos con el egiptólogo Ted Brock y le pedimos que nos ayudara a interpretar un grabado de una escena de batalla que muestra a los guerreros filisteos en enfrentamiento con los egipcios. La escena de batalla, con los soldados en botes, luchando y muriendo, muestra lo que los filisteos usaban en ese tiempo. Los filisteos usaban un tocado liviano, una especie de armadura, probablemente no de metal, posiblemente de cuero. Llevaban escudos redondos y tenían espadas largas y ahuzadas. La descripción de Goliat no es la de un soldado del siglo X, undécimo o duodécimo antes de Cristo, sino la de un soldado griego corpulento del siglo VII a V antes de Cristo.
¿Por qué el atuendo de Goliat va 300 años adelante en la moda? Sencillo. Las personas que escribieron la historia de David y Goliat vivieron 300 años después. Entonces, un fragmento de alfarería de poco tiempo después de David indica que pudo haber filisteos llamados Goliat. Pero parece que la Biblia se equivocó por completo en el tema de la moda. ¿Y qué decir de David? ¿Podrían sus detalles estar similarmente acomodados para hacerlo aparecer con proporciones épicas? ¿Y qué decir de las hazañas de su igualmente famoso hijo Salomón? ¿Edificó realmente el primer templo? ¿Llevó allá el arca de la alianza y tuvo 700 esposas? Si el rey David llevó a los israelitas a Jerusalén, su hijo Salomón fue quien realmente hizo famosa la ciudad de David. La imagen popular de Salomón es única para un rey antiguo. Lo conocemos como el gobernante sabio, el constructor del templo sagrado. Pero el aspecto suyo más popular de todos es su situación doméstica, el guardián de 700 mujeres. Sin embargo, lo que un hombre puede hacer con 700 mujeres es un interrogante que la arqueología quizá nunca pueda contestar. Salomón es sinónimo de paz, sabiduría, riqueza y grandeza. La Biblia nos dice que edificó un templo en Jerusalén y lo llenó de tesoros, cubriendo el lugar santísimo y el altar con oro puro. Su palacio estaba lleno de reliquias de oro y su trono incrustado con marfil. Era más grande en riqueza y en sabiduría que todos los demás reyes de la tierra. Pero, ¿en dónde están todos esos tesoros ahora? ¿En dónde están las ruinas de su templo espectacular? Tenemos que aceptar que hay una especie de contradicción entre la descripción bíblica de estos dos reyes y sus actividades, especialmente de Salomón, con la construcción de palacios tan bellamente descritos, y por otra parte, la falta de evidencia de estas casas y estos palacios. No tenemos ni los escombros, y al buscar palacios, buscamos objetos de prestigio. Hay entonces una contradicción entre lo que está escrito y lo que se encontró. ¿El rey Salomón y su imperio no dejaron realmente ninguna huella arqueológica? Arqueológicamente, el rey Salomón existió. Para ser sincero, la respuesta, si hablamos estrictamente de arqueología, la respuesta debe ser negativa. Pero aquí, en Jerusalén, los fieles creen que Salomón edificó el primer templo y lo arrasaron, y que luego lo volvieron a construir y lo destruyeron de nuevo. Estas personas esperan ansiosamente el momento de la construcción de una nueva reproducción del templo original, inconvenientemente en el lugar en donde actualmente está la hermosa mezquita islámica. El templo, más que nada, es el legado más perdurable de Salomón, en la fe por lo menos. Pero, ¿qué decir de la piedra dura y fría? El libro de los Reyes está lleno de detalles de este templo. Mampostería adornada con vigas de cedro entrelazadas, piedras de cantera labradas, columnas muy trabajadas, salones con querubines tallados en madera de olivo y el lugar santísimo de oro puro. Tenemos entonces una muy completa descripción bíblica de un templo glorioso, pero ningún templo físico excavado en Jerusalén ni en sus alrededores. Algunos dicen, basándose en la descripción del templo de Salomón, que no pudo existir. Era demasiado espléndido. Entonces, se dedujo que el templo de Salomón era sencillamente demasiado magnífico para haber sido construido y decorado en el siglo X a.C. Pero luego, en 1980, los arqueólogos quedaron desconcertados cuando encontraron un templo de la época de Salomón en Ain Dara, Siria. Era un asombroso paralelo del templo de Salomón.
Estas ruinas en un tiempo estuvieron cubiertas con una superestructura de ladrillos de arcilla. Aunque eso se perdió, la fachada y las paredes internas están talladas con cientos de relieves que representan leones, querubines, criaturas míticas y complejos diseños geométricos tal como lo describe la Biblia. Estas columnas se erigieron contiguamente con el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo la llamó Boaz. Igual que en el templo de Salomón, al templo de Ain Dara se llegaba por un patio pavimentado con lajas. Solo las bases de las 2 columnas que sostuvieron el techo del pórtico existen todavía. Encontramos un templo comparable en ornamentación y en diseño, con más de 33 características comunes. No se le puede atribuir a Salomón la construcción del templo de Ain Dara. Podemos entonces decir que Salomón se inspira en las tradiciones culturales de su región. El templo de Salomón no es una creación extravagante de la imaginación de algún autor, sino un templo que se acopla muy bien dentro de una tipología existente que tiene ornamentación e incluso un nivel de riqueza propio de un reino típico del cercano oriente de la época. Se puede argumentar, sin embargo, que como los escritores bíblicos posteriores, si fueron posteriores, sabían cómo eran los templos de esa época, simplemente describieron un templo de un par de siglos antes de su tiempo y dijeron que era así el templo de Salomón. Hasta que efectivamente encontremos el templo de Salomón en el monte del templo, será difícil pronunciarse de una manera u otra. Hasta la fecha no se ha encontrado un solo artefacto del templo. Y seguramente no habrá una piedra en algún lugar de Jerusalén que diga, soy Salomón y estuve aquí. Pero parece haber una explicación del paradero de su fabuloso tesoro. Israel estaba empotrado entre 2 de los imperios más poderosos de ese tiempo, los asirios al norte y los egipcios al sur. Varios faraones egipcios que marcharon hacia el norte, llegando a Israel, registraron sus triunfos en piedra. Un faraón de nombre Sesonc I invadió a su vecino del norte alrededor del año 925 a.C., unos pocos años después de la muerte de Salomón. Una invasión que la Biblia casi con seguridad describe también. El egiptólogo Ted Brock nos lleva al famoso grabado que registra la versión de Sesonc de la historia. En la parte exterior del vestíbulo hipóstilo, en el templo de Karnak, encontramos muchos relieves de guerra de los diferentes periodos, desde Ramsés II hasta lo que hoy nos ocupa, la escena triunfante de Sesonc I, que es de interés en particular por la posible correlación entre lo que se conmemora aquí y la descripción de la Biblia. Según la Biblia, un faraón egipcio llamado Sisac invadió al reino israelita. Historiadores y arqueólogos están de acuerdo en que Sisac es el nombre hebreo para Sesonc. Se levantó Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa real, y lo saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. El relieve es desconcertante en el sentido de que no hay mención de Jerusalén entre las muchas ciudades conquistadas por Sesonc. Pero la Biblia lo describe saqueando la ciudad santa y robando el tesoro de Salomón. El relieve está tan deteriorado que incluso la figura prominente del rey no se conserva. Solo queda un espacio vacío. Tal vez la conquista de Jerusalén desapareció de igual manera. Gran parte de la inscripción está rota y tal vez Jerusalén se mencionaba allí.
Pero para algunos, esta explicación parece demasiado conveniente. Allí no se menciona ni a Jerusalén ni a Judá. Es más, ni una sola población, ciudad o aldea de Judá se menciona en este texto. Todo lleva a que o Sisac nunca atacó a Jerusalén y Judá, o no se molestó en incluirlos en la inscripción. Creo que no se molestó en incluirlos en la inscripción porque Jerusalén y Judá no opusieron resistencia. Si fue en un combate o no, por lo menos tenemos una explicación plausible para el tesoro perdido. Sisac se lo llevó. Pero el faraón registra otras ciudades israelitas que invadió. Algunas de estas ciudades, nos dice la Biblia, le pertenecían a Salomón. 3 ciudades referidas aquí fueron excavadas. Son Hazor, en la Alta Galilea, y Megido y Geser, que están al noroeste de Jerusalén. ¿Hay evidencia de Salomón en estas ciudades? Por suerte para nosotros, Megido es el paraíso de los arqueólogos. Un montículo que tiene capa sobre capa de ciudades antiguas, remontándose unos 6.000 años en el pasado. Y entre las capas, los arqueólogos creyeron haber encontrado una ciudad del tiempo de Salomón. Esta es la famosa Puerta Salomónica, la cual durante muchos años fue uno de los símbolos de la grandeza salomónica. Y esta puerta se identificó con el tiempo del rey Salomón debido a un versículo de la Biblia. Primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 15, que habla de la actividad de construcción del rey Salomón. Esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová, y su propia casa, y Milo, y el muro de Jerusalén, y Hazor, Megido, y Geser. Durante su reinado, se supone que Salomón construyó estas sólidas puertas de varias cámaras con el paso entre ellas. Puertas similares se encontraron en Hazor y Geser. Pero la historia bíblica de las puertas de Salomón no concuerda exactamente con la datación. Pocos arqueólogos creen todavía que esta sea una puerta salomónica. Hasta donde yo puedo juzgar, la mayoría de arqueólogos en la actualidad no la considera una puerta del siglo X. Estas puertas y la grandeza imperial que en un tiempo simbolizaron, casi con seguridad pertenecieron a los sucesores de Salomón. Pero hay otras capas de civilización en estas ricas ruinas que pudieran pertenecer al tiempo de Salomón. Aquí en Megido hay un lugar más que tenemos que mirar en relación con el gran rey antes de regresar a Jerusalén. Este es Megido, una de las propiedades más comentadas y disputadas del mundo. 34 batallas se libraron aquí. Y el libro de las Revelaciones nos dice que la batalla final del Armagedón ocurrirá en este lugar. Armagedón literalmente significa colina de Megido. Según la Biblia, el rey Salomón nombró a Megido provincia real. Pero como la ciudad estuvo ocupada mucho antes de eso, los arqueólogos han descubierto múltiples niveles de civilización que dificultan la búsqueda de indicios de Salomón. Pero un versículo de la Biblia que trata de la obsesión de Salomón con los caballos le dio esperanza a los arqueólogos. Y juntó Salomón carros y gente a caballo, y tenía 1,400 carros, y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades para los carros, y con el rey en Jerusalén. La Biblia nos dice que Salomón construyó varios tipos de ciudades, entre ellas las Ari Rechen,
que significaba ciudades para los carros. Si Salomón tenía tantos carros, debió tener establos inmensos para los caballos, establos cuyos restos quizá todavía existan. Y los excavadores de hecho encontraron establos, muchos establos. Los establos en Megiddo fueron excavados en los años 20 por un equipo de la Universidad de Chicago en una de las excavaciones más grandes hechas hasta la fecha en la tierra de Israel. Y en los años 20, los excavadores hicieron una relación entre los edificios que se identificaron como establos y los dos versículos de la Biblia que no están conectados. Hicieron la relación entre el versículo que habla de Salomón como constructor en Megiddo, la ciudad de los carros y caballos, y Salomón como gran comerciante de caballos. Nos reunimos con Deborah Cantrell, arqueóloga y comerciante de caballos, quien ha trabajado extensamente en Megiddo. Hace un paralelo entre un centro de entrenamiento de caballos antiguo y uno moderno en Estados Unidos. Creo que Megiddo fue un establo de entrenamiento, porque estos son caballos de rendimiento, son atletas y se les exige desempeñarse en su trabajo y en su deber. En Megiddo el deber de los caballos era transportar al rey y a oficiales del ejército para pelear en la batalla. Igual que en este centro, los establos en Megiddo conducían directamente al centro de entrenamiento. Uno de los aspectos más importantes en el entrenamiento de un caballo es mantenerlo en un encerramiento. El entrenamiento que les dieron a estos animales los hizo muy valiosos. Los caballos de carros entrenados fueron la pertenencia individual más valiosa en el antiguo Cercano Oriente durante más de 1000 años. La evidencia práctica, como la comparación de las estructuras de Megiddo con los establos modernos, convenció a la mayoría de arqueólogos de que estas edificaciones eran establos. Yo creo que la acumulación de evidencia muestra que estos realmente eran establos. Quizá fueron establos, pero ¿eran de Salomón? Cuando excavamos en un lugar como Megiddo, tenemos más de 20 ciudades como esta, unas encima de las otras. La pregunta es, ¿cuál de ellas puede atribuirse a un siglo determinado, a un rey o un gobernante específico? Y respecto a este tema, la pregunta es, ¿cuál nivel de Megiddo puede relacionarse con Salomón y cuál al tiempo de su sucesor? Aún sabiendo que son establos o creyendo que son establos, todavía no sabemos quién los construyó. Sí, pudo ser Salomón, pero igualmente pudo ser cualquiera de los reyes que lo sucedieron. Entonces, en la Tierra Santa y en las inscripciones de sus enemigos, vemos una esquiva sombra del gran Salomón, pero ninguna evidencia irrefutable. Sin embargo, otra ruina en Jerusalén ha despertado el interés entre los arqueólogos y eruditos bíblicos que buscan confirmación de las actividades de construcción de Salomón. Estoy parado entre dos paredes que pertenecen a dos casas del siglo VII a.C., hace 2700 años. Detrás de mí y sobre mi cabeza vemos una estructura extraña, unas piedras grandes escalonadas. La enorme cantidad de piedra les dice a los arqueólogos que esto podría, muy probablemente, ser los cimientos de una edificación grande, un muro de fortaleza o incluso un palacio. Esta estructura es la única candidata que podría llevarse cronológicamente al siglo X. Si en realidad se edificó en el siglo X a.C., los historiadores o los eruditos bíblicos pueden relacionarla con las actividades de David y Salomón en Jerusalén en ese siglo. Si la estructura de piedras escalonadas es del siglo X a.C., pudo ser parte del Milo, relleno de tierra para ampliar a Jerusalén, el cual, según se dice, Salomón amuralló. No sabemos qué era la estructura de piedras escalonadas. No hay aviso que diga qué era. Así como tenemos el Tel Dan Steel para David, necesitamos una inscripción para Salomón y no la tenemos. Sin inscripción,
Todos estos son unos pocos bloques de piedra controvertibles y ninguna señal irrebatible de este rey perdido de Israel. David, exterminador de Goliat, conquistador de Jerusalén y padre de una línea que lleva a Jesús. Salomón, constructor del primer templo, sabio más allá de las palabras. En el Islam, los dos se consideran profetas además de reyes. Existen en las páginas de los textos sagrados, pero ¿encontraremos alguna vez evidencia arqueológica directa de su existencia? Tratándose de información arqueológica y reconstrucción de textos antiguos, frecuentemente trabajamos con probabilidades y no con pruebas. Los arqueólogos y los científicos tratan de indagar quiénes eran, cuándo vivieron y qué tan importantes fueron, pero para los fieles eso no tiene importancia. Si existieron o no, eso no cambiará la historia. Es decir, su significado, su importancia para la historia existe de todas maneras. David y Salomón pueden estar muy por encima del horizonte de la historia, tanto que nunca sabremos qué fueron. Grandes reyes, ancianos de la tribu, o héroes recopilados de las historias transmitidas a través de los siglos. Y la evidencia de su existencia quizá no tenga importancia de una u otra forma para los fieles ahora. Pero si esta evidencia se encuentra algún día, será importante para todos. Y nadie está dispuesto a abandonar la búsqueda. En evidencia de la existencia de David, estas 6 letras fueron el hallazgo supremo. Quedaba claro que David no fue un simple jefe tribal. Fue el fundador de una nación que perduró mucho después de su propia muerte. El descubrimiento de la Tel Dan Steel en 1993 y 1994 fue probablemente el descubrimiento individual más importante de todos los tiempos relacionado con David, porque es la primera mención de David o la casa de David que tenemos fuera de la Biblia. Muestra que David o una casa de David existió. Entonces, tal vez, como dice la Biblia, David fue un gran rey que dirigió a su pueblo a la victoria en la batalla, haciendo su reino extenso y poderoso. Tan poderoso que sus descendientes atrajeron la atención de un rey enemigo. Más fragmentos de la historia de David pueden construirse con la evidencia dejada por sus otros enemigos. Los filisteos, unos de sus mayores rivales, son una rica fuente de información. De hecho, la primera victoria de David, aún antes de ser rey, fue contra el gigante filisteo Goliat de Gat. Basados en evidencia arqueológica y fuentes históricas, arqueólogos como Aaron Meyer determinaron que este montículo son los restos de la ciudad de Gat. Estamos parados sobre Tel Es Safi, un gran montículo antiguo identificado como Gat de los filisteos. Gat fue una de las ciudades más grandes de los filisteos, y la Biblia la menciona específicamente. Haber encontrado Gat es un enorme aliciente para los arqueólogos que buscan evidencia de historias bíblicas del tiempo de David, el siglo X antes de Cristo. Tenemos evidencia extraordinaria de Gat de los filisteos de los siglos XII, XI, X y IX antes de Cristo. Luego hay un nivel de extensa destrucción en el cual toda la ciudad está devastada. Aunque a David no se le atribuye la destrucción de la ciudad, la Biblia sencillamente deja de mencionar a Gat por este tiempo. Anteriormente, los arqueólogos no tenían explicación alguna de la desaparición de Gat de la pantalla de radar bíblica. Pero ahora saben algo. Gat no se volvió a mencionar porque ya no existía.
Entonces, una ciudad filistea destruida en la época de las conquistas de David, la ciudad natal de Goliat, ¿prueba la existencia de David? No tan rápido, dicen algunos arqueólogos. Es la primera mención de David o la casa de David que tenemos fuera de la Biblia. Muestra que David o una casa de David existió. Entonces, tal vez, como dice la Biblia, David fue un gran rey que dirigió a su pueblo a la victoria en la batalla, haciendo su reino extenso y poderoso. Tan poderoso que sus descendientes atrajeron la atención de un rey enemigo. Más fragmentos de la historia de David pueden construirse con la evidencia dejada por sus otros enemigos. Los filisteos, unos de sus mayores rivales, son una rica fuente de información. De hecho, la primera victoria de David, aún antes de ser rey, fue contra el gigante filisteo Goliat de Gat. Basados en evidencia arqueológica y fuentes históricas, arqueólogos como Aaron Meyer determinaron que este montículo son los restos de la ciudad de Gat. Estamos parados sobre Tel Es-Safi, un gran montículo antiguo identificado como Gat de los filisteos. Gat fue una de las ciudades más grandes de los filisteos, y la Biblia la menciona específicamente. Haber encontrado Gat es un enorme aliciente para los arqueólogos que buscan evidencia de historias bíblicas del tiempo de David, el siglo X antes de Cristo. Tenemos evidencia extraordinaria de Gat de los filisteos de los siglos XII, XI, X y IX antes de Cristo. Luego hay un nivel de extensa destrucción en el cual toda la ciudad está devastada. Aunque a David no se le atribuye la destrucción de la ciudad, la Biblia sencillamente deja de mencionar a Gat por este tiempo. Anteriormente, los arqueólogos no tenían explicación alguna de la desaparición de Gat de la pantalla de radar bíblica. Pero ahora saben algo. Gat no se volvió a mencionar porque ya no existía. Entonces, una ciudad filistea destruida en la época de las conquistas de David, la ciudad natal de Goliat, ¿prueba la existencia de David? No tan rápido, dicen algunos arqueólogos. Como encontramos las ciudades, incluyendo a Gat, tal vez podríamos razonar que David existía también. Podemos asumir un punto de vista contrario. Las personas que escribieron la Biblia conocían el contexto histórico y escribieron la historia con detalles convincentes e incluyeron a David dentro de la historia. No hay manera de saber cuál de las dos conjeturas es correcta. Pero otro de los famosos enemigos del rey David puede ofrecer indicios más tangibles. La Biblia nos dice que no hay manera de saber cuál de las dos conjeturas es correcta. Pero otro de los famosos enemigos del rey David puede ofrecer indicios más tangibles. La Biblia nos dice que el reino de Israel se extendió bajo el control de David y su ejército, y una de sus principales victorias militares fue sobre el poderoso reino de Edom. Y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David, por donde quiera que él fuera. Hasta hace poco no había evidencia de que los edomitas fueran algo diferente a una banda de nómadas, y se creía que los escritores bíblicos sencillamente exageraban su importancia para aumentar la grandeza de la victoria de David sobre ellos. Pero algunos creen que todo eso cambió cuando los arqueólogos jordanos, encabezados por el Dr. Mohamed Nayar, empezaron su investigación de las sociedades antiguas productoras de cobre en los desiertos de Jordania, las antiguas tierras de Edom. Casualmente encontraron evidencia de que los edomitas pudieron ser una potencia para tener en cuenta. Estas cosas negras que están aquí las llamamos escoria. La escoria es el producto de desecho de la producción de cobre. Desde tiempos antiguos hasta ahora, la única manera de refinar cobre es calentando el mineral en hornos. Lo que queda, después de extraer el cobre,
son estas rocas negras sin ningún valor. Pero para los arqueólogos, son un indicio importante. Juzgando por la cantidad de este mineral negro que hay en la región, Nayar y su equipo dedujeron que esta clase de producción de cobre debió ser parte de una sociedad con organización centralizada. Una vista de los muros desde el aire confirma lo que el cobre significa. El perfil propio de una edificación grande, o, según dice el Dr. Nayar, una fortaleza grande. De hecho, es una de las fortalezas más grandes de la Edad de Hierro, encontradas en la región de Jordania, Israel y Sinaí. Eso significa que los edomitas probablemente no fueron una sociedad nómada, como se creyó anteriormente. Pudo ser una sociedad muy avanzada y centralizada, que atrajo la atención destructiva de alguien como el rey David. Y el método de datación del carbono 14. En la parte exterior del vestíbulo hipóstilo, en el templo de Karnak, encontramos muchos relieves de guerra de los diferentes periodos, desde Ramsés II hasta lo que hoy nos ocupa, la escena triunfante de Sesong I, que es de interés en particular por la posible correlación entre lo que se conmemora aquí y la descripción de la Biblia. Según la Biblia, un faraón egipcio llamado Sisac invadió al reino israelita. Historiadores y arqueólogos están de acuerdo en que Sisac es el nombre hebreo para Sesong. Se levantó Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y lo saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. El relieve es desconcertante en el sentido de que no hay mención de Jerusalén entre las muchas ciudades conquistadas por Sesong. Pero la Biblia lo describe saqueando la ciudad santa y robando el tesoro de Salomón. El relieve está tan deteriorado que incluso la figura prominente del rey no se conserva. Solo queda un espacio vacío. Tal vez la conquista de Jerusalén desapareció de igual manera. Gran parte de la inscripción está rota y tal vez Jerusalén se mencionaba allí. Pero para algunos, esta explicación parece demasiado conveniente. Allí no se menciona ni a Jerusalén ni a Judá. Es más, ni una sola población, ciudad o aldea de Judá se menciona en este texto. Todo lleva a que o Sisac nunca atacó a Jerusalén y Judá, o no se molestó en incluirlos en la inscripción. Creo que no se molestó en incluirlos en la inscripción porque Jerusalén y Judá no opusieron resistencia. Si fue en un combate o no, por lo menos tenemos una explicación plausible para el tesoro perdido. Sisac se lo llevó. Pero el faraón registra otras ciudades israelitas que invadió. Algunas de estas ciudades, nos dice la Biblia, le pertenecían a Salomón. 3 ciudades referidas aquí fueron excavadas. Son Hazor, en la Alta Galilea, y Megiddo y Geser, que están al noroeste de Jerusalén. De construcción del rey Salomón. Esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová, y su propia casa, y Milo, y el muro de Jerusalén, y Hazor, Megiddo, y Geser. Durante su reinado, se supone que Salomón construyó estas sólidas puertas de varias cámaras con el paso entre ellas. Puertas similares se encontraron en Hazor y Geser.
Pero la historia bíblica de las puertas de Salomón no concuerda exactamente con la datación. Pocos arqueólogos creen todavía que esta sea una puerta salomónica. Hasta donde yo puedo juzgar, la mayoría de arqueólogos en la actualidad no la considera una puerta del siglo X. Estas puertas y la grandeza imperial que en un tiempo simbolizaron, casi con seguridad pertenecieron a los sucesores de Salomón. Pero hay otras capas de civilización en estas ricas ruinas que pudieran pertenecer al tiempo de Salomón. Aquí en Megiddo hay un lugar más que tenemos que mirar en relación con el gran rey antes de regresar a Jerusalén. Este es Megiddo, una de las propiedades más comentadas y disputadas del mundo. 34 batallas se libraron aquí. Y el libro de las Revelaciones nos dice que la batalla final del Armagedón ocurrirá en este lugar. Armagedón literalmente significa colina de Megiddo. Según la Biblia, el rey Salomón nombró a Megiddo provincia real. Pero como la ciudad estuvo ocupada mucho antes de eso, los arqueólogos han descubierto múltiples niveles de civilización que dificultan la búsqueda de indicios de Salomón. Pero un versículo de la Biblia que trata de la obsesión de Salomón con los caballos le dio esperanza a los arqueólogos. Y juntó Salomón carros y gente a caballo, y tenía 1400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades para los carros, y con el rey en Jerusalén. La Biblia nos dice que Salomón construyó varios tipos de ciudades, entre ellas las Ari-Rechen, que significaba ciudades para los carros. Vieron aquí en los siglos duodécimo, undécimo y décimo, y en el siglo noveno antes de Cristo. Si esto es arqueológicamente cierto, si se prueba científicamente, tal vez sea cierto que David peleó contra los edomitas en la región. Pero si David dejó su huella en Edom, todavía no la hemos encontrado. Si el Dr. Nayar y su equipo siguen excavando aquí, tal vez algo entre estos escombros estremezca el mundo de la arqueología bíblica y proporcione evidencia del verdadero poder de David. Del rey David adulto, conquistador de Jerusalén, nuestra búsqueda de indicios nos lleva al David joven y su hazaña individual más famosa. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía una altura de 6 codos y un palmo. 6 codos y un palmo son unos 3 metros de estatura. Una visión aterradora, sin duda, para el joven David. Todos sabemos lo que ocurrió después. David respondió al reto de Goliat y mató al gigante solamente con su honda. Durante siglos, la historia del niño frágil que se enfrentó a un gigante nos ha cautivado. Para los creyentes es una historia verdadera de valor, determinación y fe en Dios. Para los escépticos es solamente una fábula. E indudablemente, de todas las hazañas de David, esta tiene sabor a mito. Entonces, nadie esperaba encontrar evidencia de Goliat. Pero luego apareció un diminuto fragmento de arcilla cocida, de 5 centímetros, que asombró a todos, arqueólogos y eruditos bíblicos por igual. Tengo aquí el fragmento de alfarería de la Edad de Hierro, del siglo XI a.C., que se encontró en Tel Safi en 2005. Escrita en la lengua de los primeros filisteos, la palabra grabada al agua se pronunciaría Oulates. Cuando ese nombre se trasladó y lo oyeron los semitas, cambiaron la pronunciación. En vez de Oul,
pronunciaron Gol. Para el oído hebreo, Oulates sonaba como Golates, que luego se transformó en Goliat. ¿Significa eso que este fragmento de alfarería es el legado más perdurable de Salomón, en la fe por lo menos? Pero, ¿qué decir de la piedra dura y fría? El libro de los Reyes está lleno de detalles de este templo. Mampostería adornada con vigas de cedro entrelazadas, piedras de cantera labradas, columnas muy trabajadas, salones con querubines tallados en madera de olivo y el lugar santísimo de oro puro. Tenemos entonces una muy completa descripción bíblica de un templo glorioso, pero ningún templo físico excavado en Jerusalén ni en sus alrededores. Algunos dicen, basándose en la descripción del templo de Salomón, que no pudo existir. Era demasiado espléndido. Entonces se dedujo que el templo de Salomón era sencillamente demasiado magnífico para haber sido construido y decorado en el siglo X a.C. Pero luego, en 1980, los arqueólogos quedaron desconcertados cuando encontraron un templo de la época de Salomón en Ain Dara, Siria. Era un asombroso paralelo del templo de Salomón. Estas ruinas en un tiempo estuvieron cubiertas con una superestructura de ladrillos de arcilla. Aunque eso se perdió, la fachada y las paredes internas están talladas con cientos de relieves que representan leones, querubines, criaturas míticas y complejos diseños geométricos tal como lo describe la Biblia. Estas columnas se erigieron contiguamente con el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo la llamó Boaz. Igual que en el templo de Salomón, al templo de Ain Dara se llegaba por un patio pavimentado con lajas. Solo las bases de las dos columnas que sostuvieron el techo del pórtico existen todavía. Encontramos un templo comparable en ornamentación y en diseño, con más de 33 características comunes. No se le puede atribuir a Salomón la construcción del templo de Ain Dara. Podemos entonces decir que Salomón se inspira en las tradiciones culturales de su región. El templo de Salomón no es una creación extravagante de la imaginación de algún autor, sino un templo que se acopla muy bien dentro de una tipología existente que tiene ornamentación e incluso un nivel de riqueza propio de un reino típico del cercano oriente de la época. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía una altura de 6 codos y un palmo. 6 codos y un palmo son unos 3 metros de estatura. Una visión aterradora, sin duda, para el joven David. Todos sabemos lo que ocurrió después. David respondió al reto de Goliat y mató al gigante solamente con su honda. Durante siglos, la historia del niño frágil que se enfrentó a un gigante nos ha cautivado. Para los creyentes es una historia verdadera de valor, determinación y fe en Dios. Para los escépticos es solamente una fábula. E indudablemente, de todas las hazañas de David, esta tiene sabor a mito. Entonces, nadie esperaba encontrar evidencia de Goliat. Pero luego apareció un diminuto fragmento de arcilla cocida, de 5 centímetros, que asombró a todos, arqueólogos y eruditos bíblicos por igual. Tengo aquí el fragmento de alfarería de la Edad de Hierro, del siglo XI a.C., que se encontró en Tel Safi en 2005. Escrita en la lengua de los primeros filisteos, la palabra grabada al agua se pronunciaría Oulates.
Cuando ese nombre se trasladó y lo oyeron los semitas, cambiaron la pronunciación. En vez de Oul, pronunciaron Gol. Para el oído hebreo, Oulates sonaba como Golates, que luego se transformó en Goliat. ¿Significa eso que este fragmento de alfarería pertenecía a Goliat? ¿Al Goliat de la Biblia? Lo más probable es que no perteneciera a Goliat, porque el fragmento es de un periodo ligeramente posterior al tiempo en el cual se supone que vivió. Pero sí les dice a los arqueólogos que había filisteos en Gat en el tiempo de David y después, y que por lo menos uno de ellos se llamaba Goliat. Tenemos aquí un buen ejemplo con el cual podemos mostrar que en el Gat filisteo del siglo X, las personas que vivían ahí, los filisteos, usaban nombres similares a Goliat. Creo que de eso podemos extrapolar que el texto bíblico que describe a David y Goliat parece tener un núcleo histórico muy fuerte de la temprana realidad cultural. Para algunos eruditos hay muchas equivocaciones en el Goliat de la Biblia. No podemos leer esta historia como un testimonio histórico simplístico de David en el siglo X a.C. Consideremos la armadura de Goliat descrita en detalle en esta historia. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y el hierro de su lanza pesaba 600 siclos de hierro. Según la descripción, la ropa que usaba Goliat es anacrónica, no existía en ese tiempo. Los vecinos egipcios se encontraron con los filisteos también, y sus registros muestran a los filisteos con ropa actualmente considerada más precisa para la época. Nos reunimos con el egiptólogo Ted Brock y le pedimos que nos ayudara a interpretar un grabado de una escena de batalla que muestra a los guerreros filisteos en enfrentamiento con los egipcios. La escena de batalla, con los soldados en botes, luchando y muriendo, muestra lo que los filisteos usaban en ese tiempo. Los filisteos usaban un tocado liviano, una especie de armadura, probablemente no de metal, posiblemente de cuero. Llevaban escudos redondos y tenían espadas largas y ahuzadas. La descripción de Goliat no es la de un soldado del siglo X, un décimo o duodécimo antes de Cristo, sino la de un soldado griego corpulento del siglo VII a V antes de Cristo. ¿Por qué el atuendo de Goliat va 300 años adelante en la moda? Sencillo. Las personas que escribieron la historia de David y Goliat vivieron 300 años después. Entonces, un fragmento de alfarería de poco tiempo después de David indica que pudo haber filisteos llamados Goliat. Pero parece que la Biblia se equivocó por completo en el tema de la moda. ¿Y qué decir de David? ¿Podrían sus detalles estar similarmente acomodados para hacerlo aparecer con proporciones épicas? ¿Y qué decir de las hazañas de su igualmente famoso hijo? Conquistó después Jerusalén y les dio a los errantes israelitas un hogar. Su hijo, Salomón, el rey sabio, les edificó un templo, trasladó allá el arca de la alianza y llenó sus cofres de riquezas. David y Salomón hicieron de Israel una nación. Pero, ¿fueron figuras históricas o solo leyendas? Y después de 3000 años, ¿puede sobrevivir algún rastro de estos gigantes bíblicos? Desde Israel hasta Egipto, desde Siria hasta Jordania, sigamos la fascinante huella de evidencia en busca de los reyes perdidos de Israel. Enigmas de la Biblia 2.
Reyes de Israel. Es una historia conocida por todos, la leyenda suprema del más débil. Hace 3000 años, en el polvoriento valle de Gad, el inexperto ejército de los israelitas se encuentra cara a cara con el poderoso ejército filisteo. Durante cientos de años, la historia de los israelitas es de dolor y peregrinación, esclavitud y huidas al desierto. Pero un cambio es inminente. Los experimentados guerreros filisteos están listos para causar estragos. Goliat, su campeón de 3 metros de estatura, una versión antigua del exterminador, pide un solo combate para decidir la batalla. Nadie se atreve a salir adelante hasta que un niño se arma de su honda, una piedra y su valor, y dispara. Aturde a Goliat, y cuando éste cae al suelo, David triunfantemente lo decapita con la propia espada del gigante. David más adelante conquista Jerusalén y les da a los judíos finalmente un hogar. Sus 200 años de peregrinación y lucha desde el Éxodo llegan a su fin. Su hijo Salomón, nos dice la Biblia, no es menos extraordinario. Famosamente muestra su sabiduría cuando 2 madres se presentan ante él, cada una reclamando el mismo bebé como propio. Salomón ordena que dirijan un cuchillo hacia el niño. Una de las mujeres le ruega que le perdone la vida al bebé, aun cuando se lo entregara a la otra mujer. Salomón juzga que ella es la verdadera madre. Fortalece el reino de su padre, edifica el templo legendario y lo convierte en el centro de la religión judía. Sin David y Salomón, no existiría una tierra judía. En batallas contra sus poderosos vecinos, los moabitas, los edomitas, los amonitas y los arameos. Con las tierras conquistadas estableció el imperio de David, que se extendía a ambos lados del río Jordán hasta el mar Mediterráneo, abriendo el camino para que su hijo Salomón heredara un imperio fuerte, en el cual por primera vez fuera seguro edificar el templo santo y finalmente albergar la más santa de las santas reliquias, el Arca de la Alianza. El testamento más grande a la importancia de David y hasta el momento el indicio más tangible de que David fue un ser humano real, de carne y sangre, viene de un rey enemigo, quien registra una victoria sobre los descendientes de David en un fragmento de piedra llamada Tel Dan Stil. La Tel Dan Stil es una monumental inscripción en piedra con letras talladas. Está escrita en arameo, montada por un rey arameo, quien asegura haber conquistado 70 ciudades, y erigió esta inscripción para conmemorar esta ocasión. Una de las conquistas que se atribuye estremeció la arqueología bíblica hasta su médula. Las 6 letras dicen Bied David. Esta es la Bet y la Yud, la Tab, la Dalit, la Bad y luego otra vez la Dalit, Bied David. Al traducir estas palabras, Biet David, significan casa de David. Esta es la primera vez que la casa de David, o aún el nombre David, se encuentra en una fuente no bíblica. Para todos los eruditos que buscaban evidencia de la existencia de David, estas 6 letras fueron el hallazgo supremo. Quedaba claro que David no fue un simple jefe tribal. Fue el fundador de una nación que perduró mucho después de su propia muerte. El descubrimiento de la Tel Dan Stil en 1993 y 1994 fue probablemente el descubrimiento individual más importante de todos los tiempos relacionado con David, porque es la primera mención de David o la casa de David que tenemos fuera de la Biblia.
muestra que David o una casa de David existió. Entonces, tal vez, como dice la Biblia, David fue un gran rey que dirigió a su pueblo a la victoria en la batalla, haciendo su reino extenso y poderoso.